Gracias, Power Minds, por estar presente en este Congreso Internacional de Psicología y Psicoterapia. Me encantó mucho tu ponencia. Yo soy psicóloga. Era un tema que me apasiona, el manejo del duelo. Fue una experiencia muy bonita, se trabajó una parte práctica, herramientas. Te quiero contar, y es que todo está en tu mente. Hoy desde México, aquí en Puebla, aprendiendo de grandes expositores. Entrena tu mente para ser líder en un mundo caótico. Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo del lugar de donde nos acompañan. Un saludo, los abrazo. Mi nombre es Mireya Escobar y estamos en La Hora de Pensar en Mí, un programa que estamos transmitiendo el cuarto martes de cada mes. Así que les doy la bienvenida. Este espacio pues ha sido un espacio creado para conversar, para traer temas de valor, para poder interactuar, resolver dudas, preguntas y generar un acompañamiento cercano, ya que dentro de mis procesos de acompañamiento individual pues encontramos tantas temáticas y hemos venido abordando temas de pareja, hemos venido abordando temas en cuanto a la respiración consciente, el mindfulness, la salud mental, emocional, física, espiritual. Entonces, bueno, les doy la bienvenida. Este es el primer programa del año 2026, así que me complace mucho tenerlos aquí. Y hoy tenemos un gran invitado con un gran tema y vamos a hablar de cómo las emociones nos hacen llamados, de cómo tocan nuestro cuerpo, de por qué es tan importante estar presentes, estar en el aquí, en el ahora y poder estar con nosotros mismos identificando si hay alguna fatiga, si hay alguna tensión, si hay algún malestar. Pero bueno, todo esto ya nos lo va a ampliar nuestro gran invitado, el doctor Juan Carlos Chávez, que ya está subiendo por aquí al estudio. Doctor Juan Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a este excelente programa. Feliz año nuevo, porque hoy estamos comenzando este año nuevo para nosotros con el primer programa. Encantado de estar aquí con la excelente doctora Mireya Escobar, eminente psicóloga, y aquí estamos para resolver todas las inquietudes, preguntas que tengan. Por favor, no duden en preguntarnos. Así es, Doc. Bueno, quiero contarles a las personas que nos están acompañando que el doctor Juan Carlos en esta oportunidad es la segunda emisión que tengo el gusto de tenerlo en La Hora de Pensar en Mí. Y les cuento un poquito, el doctor Juan Carlos es médico especializado en psiconeuroinmunología. Ya nos va a contar de qué se trata esta disciplina. Él la llama la medicina emocional y hace terapias de hipnosis clínica, que es cómo a través de la relajación y la PNL podemos conectar a través del cuerpo y hacer procesos maravillosos de sanación, ¿verdad? Sí, señora. Así es. Entonces, para entrar en materia, la psiconeuroinmunología es una disciplina médica descubierta ya desde 1980 y pico por el doctor Robert Eides, que nos explica la conexión entre la psique, o sea, la mente, los pensamientos, las emociones, el sistema nervioso central compuesto por el cerebro, los nervios y el sistema inmunológico. ¿Cómo es que a través de nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras creencias podemos afectar nuestro cuerpo? Y para comenzar quisiera definir la palabra emoción, porque muchas veces hablamos de un tema y no sabemos de qué estamos hablando. La palabra emoción es muy bonita, viene del latín, que significa movere o en movimiento. Entonces, cuando yo siento una emoción, mi cuerpo me está invitando a ponerme en movimiento, a hacer algo.
y están diseñadas en todos los mamíferos para defender la vida. Por ejemplo, si un animal está en la selva y se enfrenta a un peligro, a un león, por ejemplo, tiene que salir corriendo, es un mecanismo de defensa para salvar la vida. Lo importante es que cuando pase el peligro, el animal o la persona debe regresar a su estado de tranquilidad. De ahí la importancia de reconocer que sentimos emociones y que nosotros, al saber qué es lo que estamos sintiendo, podemos autocontrolarnos. Mira, qué interesante, Doc. Y, y es que a veces el cuerpo empieza a darnos pequeñas señales, ¿no? A veces son ruidos o susurros, ¿sí? Algo muy suave que pasamos desapercibidos. De pronto, ay, me dolió la cabeza, o tengo gastritis, o se me inflamó el colon, o tengo alguna tensión en el cuello, y decimos es estrés, porque normalizamos y generalizamos con el estrés, pero todos esos mensajes, todas esas señales que el cuerpo nos da, ¿en qué momento es importante atenderlos? Siempre. Debemos aprender muchas cosas. Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, que es esa emoción. Entonces, lo primero, acordémonos que todos los seres humanos nos movemos por dos cosas. Pensamientos. Estamos pensando todo el tiempo. ¿Sobre qué pensamos? Sobre lo que está pasando afuera de mí. Ejemplo, uy, está cayendo un palo de agua terrible, se me quedó el paraguas, tengo que hacer la vuelta, me voy a lavar, ¿qué voy a hacer? Ay, ¿será que no hay paraguas a domicilio? Ay, pensamientos de afuera de mí, pensamientos de adentro. Ay, me invitaron a ese curso de coach, se ve muy interesante, ay, pero es muy costoso. ¿Y qué tal que no me sirva para nada? ¿O qué tal que sí me haga falta y no tengo así como alguien a quien preguntarle que ya lo haya hecho a ver cómo le fue? No sé qué hacer. Pensamientos de adentro de nosotros. Y estamos pensando todo el tiempo. La conversadita interna. Perdóname. La conversadita interna, la conversadita con nosotros. La conversadita de la chismosa de la casa. Y hay pensamientos que nos repetimos y nos repetimos y nos repetimos y se me vuelve una creencia, me lo creo. Esto me acuerdo de una paciente que vi el año pasado, allá en Colombia, que me dice, doctor, tengo un problema gravísimo. Y yo, ¿con qué me va a salir? Sí, señora, ¿cuál es su problema? Que tengo que ir a Barcelona. Uy, ¿a Barcelona, España? Sí, señora, a Barcelona, España. Y yo, ay, no, cuénteme qué hay que hacer para tener ese problema, porque yo también quiero ir a Barcelona. Me dice, no, es que mi hija se fue hace 4 años y yo quiero ir a visitarla. Pero yo no le veía ningún problema. ¿Pero cuál es el problema? Me dice, no, doctor, es que yo no me puedo subir a un avión. Ah, ya entendí. ¿Y por qué? Porque se caen. Y sí, señora, tiene toda la razón. Cuénteme la verdad. ¿Ayer se cayeron 2.300 aviones o fueron 4.600? Se queda mirando, me dice, no, ninguno. Y claro, mi amor, ninguno, porque los aviones no se caen. Esa es su creencia. Y todos tenemos creencias. Ejemplos, hay muchos. Ay, yo tan malo para las matemáticas. Ay, yo tan baja autoestima que tengo. A mí nadie me quiere. Son creencias que nos repetimos y nos repetimos y no lo creemos. Y se llaman creencias limitantes a veces porque nos impiden hacer algo que yo quiero hacer. Por ejemplo, viajar. Por un miedo que realmente es algo que no es verdad. Por eso es tan importante empezar por analizar mis pensamientos. Interesante, ¿no, Mirellita? ¿Por qué? Por supuesto. Porque de acuerdo a lo que yo estoy pensando es que voy a sentir las emociones. ¿Y tú sabes o recuerdas alguna emoción, Mirellita, para empezar por ahí? ¿Alguna emoción? No sé, el miedo. El miedo es la más importante o la más común o lo que más sentimos, miedos. Sentimos miedo normalmente cuando nos enfrentamos a un peligro. ¿Y qué tengo que hacer? Ponerme a salvo. Entonces,
siento miedo cuando está temblando, tengo que salir y ponerme a salvo. Pero ¿qué pasa? Que como la mente y la imaginación es tan grande, nos inventamos peligros donde no hay peligro. Ejemplo, tengo un Claro, examen mañana y estoy así, en modo peligro, listo para atacar, defenderme, huir, así. ¿Y cuál es el peligro? paralizarme. O me paralizo de miedo, sí. Y solo por un pensamiento. Si yo cambio mi pensamiento negativo por uno positivo, uno real, pues no voy a sentir miedo y me va bien, porque si yo entro a un examen con miedo o a una situación o a una entrevista con miedo, pues lo más seguro es que no me vaya tan bien como me podría ir si voy relajado y calmado. Entonces, por eso es tan importante reconocer la emoción, pensar en positivo, activar no mi sistema simpático, que es el que me pone en peligro, sino mi parasimpático, que lo puedo hacer con respiración o con relajación o meditación, y seguramente me va a ir mucho mejor. Entonces la invitación es reconocer el pensamiento, mirar si es un pensamiento real o es un invento mío de un peligro que no existe, pero yo me imagino que existe. Claro, Cambiar el pensamiento y entonces me relajo y seguramente me va mejor. claro. Y es que decimos que la salud mental inicia justamente por todo lo que albergamos en nuestra mente. Todos esos Sí, pensamientos que tenemos a veces pensamientos que nos generan malestar y pensamientos que nos generan bienestar. Y correcto. con relación al miedo, que lo que tú acabas de decir, doctor, es que ahí actuamos desde este cerebro reptil, este cerebro que es el primitivo, ¿no? El que reacciona ante la amenaza, ante el peligro y, y nos genera o un movimiento o una parálisis. Claro, así es. Otra emoción, pues, es la tristeza. ¿Cuándo Claro. sentimos tristeza? Cuando tenemos una pérdida. Y desafortunadamente, desde que nacemos tenemos pérdidas. Cuando estamos allá en el vientre materno, estábamos allá calienticos, deliciosos, y un día, ¡pum!, nacemos a este frío. Después nos tiran, literal, nos tiran en el colegio. Y todos los niños lloran, y yo también. Sentimos miedo o sentimos que no van a volver a recogernos, y son una de las primeras heridas de la infancia. Después nos enamoran y después nos desenamoran y lloramos y lloramos y lloramos. O se mueren seres queridos, pérdida. Entonces tengo que reconocer la pérdida, y en la introducción que hiciste me pareció estupendo porque hablas de las terapias que se hacen para el tratamiento del duelo, porque lo más importante es superar el duelo lo más pronto posible también con la realidad y mis pensamientos. Correcto, así es. Bien. Otra emoción, culpa. Siento culpa cuando yo queriendo o sin querer hago daño, porque a veces hacemos daño queriendo. Dame para que lleve. Pero a veces no. ¿Y qué hay que hacer? Es lo más interesante. Voy a ponerles un ejemplo para que vean cómo funciona la cosa. Me voy a jugar fútbol con mi nieto. La verdad, yo para el fútbol, malo. No me gusta. Pero el nieto, con su balón nuevo, abuelo, vamos a jugar fútbol. Bueno, y me voy a jugar fútbol. Y pateo el balón. Y el balón, en vez de irse para allá, hace rapapum, y el vidrio de la sala de la vecina hace cataplum. O sea, la vecina contenta, ¿no? Ay, vecina, toca pedir perdón. Discúlpeme, vecina, por favor, perdóneme, pero créame, yo para el fútbol soy negado. Qué vergüenza con usted. Por favor, perdone. ¿Será que con pedir perdón es suficiente? Tal vez no. Tal vez. Llevarlo a la acción, hay que tomar acción frente a ese acto que ocurrió. Y en este caso, ¿qué hay que hacer? Reparar.
Y Comprar el vidrio. comprar el vidrio. Y no le puedo salir con un vidriecito así de grande, ¿no? Que me lo pone en la cabeza. Entonces, cuando cometemos un error, hacemos un daño, debemos hacer siempre las dos cosas. Pedir perdón, sí, muy importante, pero tenemos que de alguna manera reparar a la persona a la que le hice daño, de algún modo, o con unas flores, una serenata. Bueno, tantos casos he visto de todo lo que hace la gente para tratar de reparar el daño. Bien, y siento ira, rabia, furia, tiene muchos nombres. Esa es otra emoción. Es otra emoción, la otra emoción. Cuando a mí me hacen daño. Y me lleno de rabia. Y si no me pidieron perdón. Y si no me repararon el daño, voy acumulando esa rabia todo el tiempo y con esa imaginación tan grande voy aumentando el problema. Entonces, por ahí uno se encuentra, ¿no es cierto, Mirellita? Personas que dicen, bueno, ¿y cómo estás? Ah, pero ¿cómo me va a preguntar que cómo soy? ¿No ve que estoy? Y uno dice, pero por Dios, ¿qué le pasó? Que están de mal genio todo el día. Son personas que creen, creencia, de un daño que no le han reparado y que no le han pedido perdón. Entonces, con el tiempo, hay que hacer otra terapia que es muy bonita, que es de perdonar. Pero me van a decir, es que no es nada fácil. Obvio, sabemos que no es nada fácil. Pero el perjudicado soy yo mismo. Porque la persona que me agredió quizás ni se acuerde de qué fue lo que me pasó. Claro. Ni se acuerde de qué fue. Pero el dolor lo cargo yo. Y el que se va a enfermar, porque si yo no resuelvo esa emoción, con el tiempo me voy a enfermar. De eso es lo que estamos hablando, las enfermedades psicosomáticas o enfermedades generadas por emociones no resueltas, que es lo mismo. Bueno, correcto. La otra emoción, pues ya la conocemos todos, no es tan tremenda porque es el asco. Siento asco cuando pruebo algo y sabe horrible. Y si me lo como, al otro día tengo una tremenda diarrea. Es protección. Y la última es la bonita del paseo, que se llama alegría. Sentimos alegría, es nuestra emoción más positiva. No podemos clasificar en que si sean buenas o son malas, son emociones. Son respuestas, en psicología tiene una definición que me encanta, son respuestas psicoemocionales, involuntarias y espontáneas. O sea, uno no está preparado para sentirlas y tampoco sabe cuándo y cómo las va a sentir. Uno no puede decir, bueno, mañana a las 3 de la tarde me voy a poner bravo con mi hija porque no hizo la tarea en una intensidad de 3 y voy a estar bravo de 3 a 5. No, uno está de mal genio y punto. O uno está tristísimo y punto, y llore. Hay que liberar también la emoción. No es conveniente tragarnos la rabia ni el miedo. Entonces, por eso es tan importante expresar nuestras emociones. Así y eso es, se vuelve un arte. Claro. Bien. Claro. Entonces, Hasta cuando aquí. hablamos, perdón, estamos como corridos un poquito de tiempo. Bueno, Doc, cuando hablamos de emociones, hay muchos autores que nos hablan acerca de las emociones. Algunos de ellos mencionan que las emociones son buenas y malas, otras positivas y negativas. Y Doc, yo digo que todas son útiles. Ahí, por favor, déjame. Si todas las emociones son útiles y necesarias. No podemos calificar las emociones. ¿Por qué? Porque como te lo dije, son reacciones de la parte psicológica, sí, física, porque también actúa mi cuerpo físico, que me sirven para, por ejemplo, salvarme de un peligro, o defenderme de una agresión, o resolver un conflicto. O sea, en el ser humano no podemos calificar de bueno, regular, malo, porque no tenemos
el patrón de medidas. Son emociones, punto. No le pongamos calificativos. Porque yo te puedo preguntar, bueno, ¿estás de mal genio? ¿En cuánto? ¿Comparado con quién? ¿Cómo lo mido? Es inmedible, pero es normal que lo sintamos. Y a la larga no nos interesa saber la intensidad, la frecuencia, etcétera. Solamente necesito saber que está de mal genio y cómo yo puedo hacer una intervención para que esa persona supere esa dificultad, si no la ha podido resolver. Porque de lo contrario se va a manifestar en mi cuerpo. De ahí nacen todas las enfermedades psicosomáticas como la migraña, la fibromialgia, la gastritis, el colon irritable, problemas pulmonares, por ejemplo, infecciones urinarias. Son un montón de enfermedades que son el reflejo o son consecuencia de emociones que yo no resolví en algún momento de mi vida. Entonces después se me complica porque tengo que resolver la emoción y tengo que resolver la enfermedad. Claro, claro, así es. Bueno, creo que tenemos por ahí un saludito. Entonces nos está diciendo Waldir Coach, nos dice, buenas tardes, doctora Mireya, bienvenido, doctor Juan Carlos, muchas gracias por sus enseñanzas. Muchas gracias, con muchísimo gusto, para que es bueno aprender. Pero hay muchos autores que seguramente todos curiosos hemos leído que hablan de emociones, pero unos hablan de 6, unos hablan de 8, unos hablan de 15, otros hablan de 20. Las 6 es como los colores. Los colores son 3 primarios, como es el azul, amarillo, azul y rojo. Y los otros colores, como el verde, es la mezcla del amarillo y el azul, el rojo con el azul y tal. Entonces van saliendo más colores. Lo mismo sucede con las emociones. Un ejemplo que a mí me encanta porque es muy frecuente, los celos. Cuando uno sabe lo que le pasa y uno siente celos, entonces se hace un sancocho de emociones, porque siento 3 emociones al tiempo. Siento miedo de quedarme solo, siento rabia por la traición y siento tristeza y todo al tiempo, un sancocho. Entonces ellos lo mezclan, entonces dicen, los celos son otra emoción. No, los celos son 3 emociones que se manifiestan al tiempo en una sola persona. Entonces yo tengo que trabajar las 3. Tengo que manejar la tristeza, tengo que manejar la ira, tengo que trabajar el miedo, la tristeza y la rabia. Y así uno puede ir mezclando de acuerdo a la situación que se haya presentado. Y la interpretación, porque no hay 2 personas iguales en el mundo, y cada interpretación de la situación que está viviendo la persona la vivimos todos de forma totalmente diferente. Como te explicaba, cuando se muere la mamá, todos los hijos viven el duelo en forma diferente. Sí. Unos se retraen, se quedan en silencio, otros se manifiestan una tristeza a gritos, lloran, hacen una tragedia, etc. Por eso cuando hacemos, por ejemplo, terapia familiar, sabemos eso. Y sabemos que cada intervención en cada miembro de la familia es totalmente diferente para cada uno, para salir adelante. Porque no todos percibimos el mismo dolor de la misma manera. Claro. Por eso es tan complicado, es decir, no es muy difícil con seres humanos tener como tablas o clasificar o tener códigos o bueno, qué sé yo. Si usted siente esto, es igual a esto. No, en el cuerpo humano la regla de 3 simple y compuesta no funciona, desafortunadamente. Y en el camino se nos perdió el manual. Entonces quedamos mal, porque nos toca tener intuición, tenemos que tener ojo clínico para analizar cada persona dentro de su contexto y dentro de su enfermedad, para poderlos ayudar. Porque ya vimos, la enfermedad también es reflejo de emociones no resueltas en algún momento de su vida, o sea, en la niñez, en la adultez o en la vejez. Así es, Doc. Doc, entonces, contémosle a las personas que nos están acompañando ¿qué representa o qué significa somatizar? En la medicina, ¿qué es somatización? ¿Qué es somatizar? Es una palabra que se usa mucho y también no sabemos a qué se refiere. Soma se refiere al cuerpo, a un órgano específico. Soma es el cuerpo específico. Y tización es la manifestación en ese órgano de algo que está pasando en alguna parte.
Entonces, que generalmente es en la psique que es muy bonita, porque también es una palabra muy bonita, porque es la historia de Psique y el dios Eros. Se la recomiendo, es muy bonita, como Psique se enamora de Eros. Y Suena interesante. griega, es muy interesante y yo creo que los psicólogos deberían ver o estudiar algún día la historia de Psique y Eros. Es que entre una humana muy linda y Eros, el dios del amor, que se enamora, pero sufren una tremenda tragedia por causa de Afrodita, que se pone celosa con Eros y con Psique. Pero es muy bonito. Entonces, la psique se refiere a todos los procesos mentales y cómo se manifiestan de alguna manera, no solo en el cuerpo, sino también con psicopatologías. Claro. Entonces, también muchas veces esos pensamientos, esas creencias se van a manifestar no solo en el cuerpo, sino también en trastornos psicológicos, como tristeza, depresión, ansiedad, angustia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es tan interesante tener como una visión más grande, no podemos centralizarnos, sino enfocarnos más bien en el paciente y cómo está elaborando el duelo o cómo está sufriendo una emoción y cómo desde esa parte podemos ayudarlo a que lo supere lo más pronto posible. Yo lo hago a través de técnicas de programación neurolingüística que me ayudan bastante y también con una técnica muy linda que se llama hipnosis clínica terapéutica. Para hablar un poquito de hipnosis, 2 palabras. Hipnosis es una palabra muy bonita, viene de himnos, el dios del sueño, hermanos gemelos de Tánatos, el dios de la muerte. Y eran hijos de estos gemelitos de una diosa, la diosa Nix, la diosa de la noche. Y a mí me encanta contarles el cuento porque para que se rían, es que como era de noche no se supo quién fue el papá. Entonces, hipnosis es una técnica muy bonita que tiene muchos mitos, pero son mentiras. En hipnosis estamos despiertos con los ojos cerrados, activamos el mesencéfalo. Mesencéfalo viene de la mitad del cerebro, que es donde se producen las emociones. Entonces es donde podemos reconectarnos nuevamente con lo que me pasó, con lo que estoy viviendo hoy en día. Y es una técnica que es más fácil o más rápida para encontrar y resolver el problema que me estoy enfrentando. Y sería muy interesante porque no hay un ser humano que no haya pasado por todas las emociones ni por muchos traumas en la niñez, en la juventud o en la adultez. Y es bueno de vez en cuando hacernos una terapia para limpiar como ese disco duro, sacarle todos esos virus mentales que vamos guardando en nuestra historia de vida. Entonces también esto es una invitación. Gracias, Doc. Bueno, qué interesante. Bueno, tenemos por acá otro saludito. Qué bonito. Nos dice Victoria Vázquez, saludos Mireya y doctor Juan Carlos, qué gusto verlos hoy en el programa y escuchar un tema tan espectacular. Gracias por compartir información tan valiosa y clara para todas las personas. De verdad se agradecen estos espacios que aportan tanto. Muchas gracias Victoria. Por estar ahí. Eso. Qué bueno que estés aquí con nosotros aprendiendo. Si tienen preguntas, bienvenidas. Yo le digo a mis alumnos, no hay preguntas tontas, sino son tontos los que no preguntan. Porque cuando uno enseña, muchas veces le hacen a uno preguntas que lo cuestionan y gracias a las preguntas de la humanidad es que la ciencia avanza. Así es. Bueno, tenemos otro por acá de Francielena Ortiz. Nos dice, buenas noches, doctora Mireya y el doctor Juan Carlos. Dios los bendiga. Un saludito desde Palmira Valle, Colombia. Ay, qué bonito, Palmira. Qué linda ciudad. Tengo buenos amigos palmireños. Así es. Un saludito. Bien. Entonces, bueno, Doc, entonces yo quisiera hacerte una pregunta. Pero fácil, por favor. Entonces, ¿podríamos decir que existe evidencia científica o una clara relación entre la emoción y la enfermedad? Directa, total, comprobada científicamente. Lo he presentado en varios congresos internacionales, cómo es que funciona el cerebro. Claro, no es el tema bien complejo, cómo el cerebro a través de la amígdala
el sistema reticular ascendente, partes importantes del cerebro, pues llevan mensajes que son impulsos eléctricos a distintas partes de mi cerebro. Primero los analizo, pero con el tiempo después los voy a mandar a algún órgano blanco de mi cuerpo y aparece la enfermedad. Puede ser muy rápido, por ejemplo una cistitis o una diarrea, pero puede ser muy lento, un poco más lento como en una migraña, o puede ser mucho más lento como en el cáncer. Entonces, el cerebro lo hace. Realmente quisiéramos saber más. No sabemos cómo lo hace, pero el cerebro lo hace. Entonces, si yo conozco lo que llamo la secuencia y tengo la enfermedad, busco echar para atrás por ese camino para buscar la emoción, resolverla. Y curiosamente, milagrosamente, como tengo en mi página de YouTube, pueden ver varios testimonios cómo la persona se va sanando poco a poco. No, y es un proceso maravilloso, yo puedo dar fe de ello. Tuve la oportunidad de estar en consulta aquí con el doctor y es un proceso maravilloso, de verdad, se los recomiendo, porque es un regalo que nos damos de poder ver y experimentar la capacidad que tiene nuestra mente en esa conexión con el cuerpo. Así es, querida mía. Bueno, ahora estamos más lejos, ¿no, Doc? Contémosle a las personas que ahora tú cómo estás atendiendo. Bueno, estoy atendiendo virtualmente, exactamente igual como lo estoy haciendo en este momento con Mirellita y con todos ustedes, o en vivo y en directo en la ciudad de Miami, Florida, en los Estados Unidos. Entonces aquí las personas también. Claro, las personas que estén interesadas en contactar al doctor Juan Carlos lo pueden hacer por medio del canal, a través de este programa A la Hora de Pensar en Mí, o a través de sus redes sociales también. El doctor Juan Carlos Chávez tiene su página. Correctamente, así, Mirellita, Bueno. doctor Juan Carlos Chávez con ese al final. Ahí me encuentran, doctor Juan Carlos Chávez, en Facebook, en la página de internet, en Instagram, y aquí estaremos con muchísimo gusto para atenderlos, escucharlos y de alguna u otra forma ayudarlos. Lo mismo Mirellita también hace unas consultas maravillosas. También me sometí a la terapia de Mirella. Sí, aquí estuvimos cambiando roles. Exactamente. Un gusto atenderlo. Eso es lo más bonito de trabajar en equipo, en esa forma interdisciplinaria, porque desde muchas aristas podemos ayudar mejor, no uno solo. Entonces es muy interesante trabajar en equipo. Sí. Doc, yo tengo otra pregunta. Dime. ¿Qué pasa con el cerebro cuando nosotros como seres humanos reprimimos esa emoción? Cuando no gestionamos, cuando nos hacemos los locos y decimos, ay, esto está pasando, a esto no le presto atención, un duelo que aplazamos, que inhibimos, que no gestionamos y decimos, mejor trabajo más, me voy con los amigos, más tiempo en el gimnasio. Todo esto, ¿cómo lo recibe el cerebro y qué pasa con nuestro cuerpo en esta situación? Voy a hacer una comparación un poquito burda, pero para que me entiendan. Es igual que la olla express. Se va acumulando, y como ya les dije, en el tiempo, puede ser 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. Y a muchas personas, ¡pum!, se les estalla la olla express. Estalla. Y puede estallar con un derrame cerebral, por ejemplo. O puede estallar con un infarto del miocardio, un infarto de corazón. O puede estallar con un cáncer. Entonces, entre más pronto resuelva mi situación, estamos haciendo medicina preventiva. Porque si dejo avanzar, Dios no lo quiera, puede que sí, porque a muchas personas no les pasa nada. Pero a otras, ustedes han visto que de golpe, ¡pum!, se murió un muchacho joven, 40 y pico de años de un infarto. Vamos a analizar qué fue lo que le pasó. Seguramente tuvo un trauma en algún momento de su vida que no resolvió. Entonces, la recomendación es, primero, identificar la emoción. ¿Estoy triste? Sí, estoy triste, voy a llorar y lloro. No hay nada más rico que llorar. A mí me encanta llorar, sobre todo cuando veo películas. Doc, pero a veces nos incomodamos con el llanto, a veces no sabemos acompañar. Yo tengo una conferencia que se llama ¿Cómo nos acompañamos en el dolor? Porque es que nos enseñaron a celebrar, a acompañarnos en los cumpleaños, en el grado,
en la época decembrina, pero no nos enseñaron a acompañarnos en el dolor. Es Y a verdad. veces llorar es incómodo o ver llorar es incómodo también. No, hay que llorar. Y hay que llorar de verdad. Si no puedo ayudarte, te presto mi hombro para que llores en él. Qué lindo. Ajá, así es. ¿Ok? Porque sí es bonito acompañar a llorar. Y es rico Claro. llorar. Es rico ponerse de mal genio. Oh, no, mentira, depende con quién. Pero también debemos aprender a modular la expresión de la ira. Sí, 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 sí. Eso lo llamamos madurez. Pero uno siente la rabia. Lo siento mucho, pero lo siento. Y hay gente que la expresa de diferentes formas. Y debe sacarla, porque de chiquito nos enseñaban nuestros papitos muy lindos a reprimir las emociones. Los niños no lloran. Se tragaban las lágrimas. Principalmente los hombres, ¿no? Claro, claro. Nos decían eso. O Sí, tantas cosas para que reprimiéramos las emociones, cosa que no es sano. No es sano. Sí. Entonces tenemos que A mí aprender a buscar espacios para eso. Claro, a mí me pasa algo en el consultorio, Doggy, y tú que tuviste la oportunidad de estar allá, yo tengo los pañuelitos Kleenex estratégicamente ubicados. Cuando se desborda la emoción, cuando viene el llanto, yo no entrego el pañuelito Kleenex, porque cuando entregamos el pañuelito es una forma de decir, no llores. Y justamente cuando nos acercamos a estos espacios es la oportunidad de soltar. Tú lo acabas de decir, llorar es delicioso porque es la herramienta, el instrumento que tenemos para poder poner afuera ese dolor que muchas veces no podemos describir o no podemos expresar. Entonces, se vale llorar, el llanto es una herramienta maravillosa que tenemos. Y ya cuando vienen los moquitos y demás, que se vale que vengan en estos espacios, entonces ahí sí viene el pañuelito Kleenex. Claro, claro. Hay que tenerlo. Claro. Pero hay que primero dejar llorar y después secarse las lágrimas. Pero sí hay que expresar la tristeza. Sí. Bien. Doctor, otra pregunta. ¿Será muy agresivo, y corrígeme por favor, será muy agresivo decir entonces que tras esa falta de gestión de las emociones o de esa represión que hacemos, podemos nosotros mismos generar estos síntomas, estas enfermedades, estos diagnósticos? Sí, señora. Es así. Si yo no resuelvo mis conflictos emocionales en alguna época de la vida, se van a, como tú dices, con el tiempo estalla la olla. Puede ser en forma psicológica, en la psique, o puede ser en el cuerpo. Por ejemplo, pues muchas personas entran en esos estados de depresión, de angustia, ansiedades, y pueden acabar en una clínica psiquiátrica también. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en que tenemos que aprender a controlar nuestras emociones. ¿Cómo lo hacemos? Controlando nuestros pensamientos, andando despacio. Entonces aquí me está preguntando, cuando hablo de la hipnosis, es lo que entendí. Ah, ok, que si se puede viajar en el tiempo. Bueno, pues al futuro es bastante difícil, pero viajar en el tiempo lo hacemos para que una persona recuerde el trauma emocional vivido en algún momento de su vida. Por ejemplo, el muchacho que lo dejó la novia cuando tenía 18 años y no tuvo tiempo, no le dejaron, mil cosas pasaron para que no resolviera ese sancocho de emociones, miedo, tristeza, culpa, rabia, desilusión. Entonces, ahí cuando él recuerda, cuando sana ese momento, realmente lo que me dicen mis pacientes, siento como si me hubiera quitado un elefante de encima. Me liberé, por fin, de esa carga que llevaba y no sabía que llevaba. Porque lo interesante es que cuando yo resuelvo algo y me acuerdo, sí, cuando tenía tal cosa, yo sí, me enamoré, me desenamoré, y ya eso pasó. Eso estuvo resuelto. Pero cuando hacemos la terapia, salen cosas que uno ni se acordaba que le habían pasado. Ni se acordaba. Entonces, sí es posible viajar en el tiempo mío, en mi vida.
y es lo que hacemos, punto. Y sanar, claro, sana uno, eso es una liberación total. Lo bonito es porque en la hipnosis uno sí se acuerda de eso que conscientemente no se acuerda. En eso sí es una maravilla la herramienta. Es una herramienta terapéutica. Sí. No es, eso es lo que tenemos que entender, que hay que saber usar como todas las herramientas. Hay que saber a quién, cómo, cuándo, por qué lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer profesionalmente. Correcto. Correcto. Pasa mucho en consulta, Doc, a mí me pasa, en las personas que llegan y están viviendo un momento de crisis muy fuerte, están pasando por un momento disruptivo y manifiestan, es muy difícil gestionar, no puedo con este dolor, me cuesta soltar, la pérdida de un ser querido es bastante fuerte, una ruptura sentimental, ¿hasta cuándo yo voy a estar así? Necesito una pastillita, necesito medicarme, me voy para donde el psiquiatra que me medique. Por favor, dígame qué me tomo, qué pasa, cómo acudo pues a algo externo para que mi cuerpo se sane. ¿Qué pudiéramos decirle a las personas cuando el enfoque es este, cuando creemos que la solución está afuera? Y la solución está dentro de mí, porque yo fui el que pongo el problema y yo soy el que tengo la posibilidad de resolverlo. Lo primero que tenemos que aprender es que no existen medicamentos mágicos. Todos los medicamentos tienen indicaciones y tienen contraindicaciones. En especial los medicamentos psicoactivos o que trabajan sobre la psique, por eso los llamamos psicoactivos, como los antidepresivos, los ansiolíticos, no son curas mágicas. Simplemente me ponen en un estado como de obnubilado, y me obnubilado, tampoco tengo cabeza para resolver mi problema, mi conflicto emocional. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escucharlos, tomarnos el tiempo. Después preguntar y hacerle un análisis de lo que acaba de decir. Por ejemplo, está usando muchas palabras resonantes, como mucho. ¿Por qué? ¿Qué es una palabra resonante? Es una palabra que no tiene comparador, mucho. Entonces yo le pregunto, ¿qué tanto es mucho? De 1 a 10. Entonces me dice, ¿por qué? Porque mucho no tiene comparador. Entonces, si le pongo una escala de cuánto, me dice 5. 5 es igual a 5. Entonces le bajo la ansiedad apagando el sistema nervioso simpático, más tranquilo. Entonces se va llevando poco a poco hasta un momento en que ya pueda analizarse a sí mismo y elaborar lo que necesita. Por eso hay que, lo que tú dices, dejarlos que experimenten la emoción. Y después es cuando empieza uno a retroalimentar lo que está pensando para que vea que no es tan grave. Claro, claro, así es. Permitirse también ponerla en una escala y hacer no solamente una medida cualitativa, sino cuantitativa también, para tener la certeza de cuánto es mucho. ¿Cuánto es mucho? Claro, porque mucho para una persona puede ser 54 y para otro puede ser 156. De allá que se pongan de acuerdo. Así es. Y todo el cerebro lo resuena. Resonancia cerebral es cuando mi cerebro activa el sistema nervioso simpático y entro en el estado de estrés. Claro. Entonces lo más importante es aprender a relajarnos, a hacer meditación, estar tranquilos, analizar primero la situación antes de armar una tragedia. Pero es que estamos acostumbrados a armar tragedias y después resolver, pero ya después de la tragedia se ha hecho mucho daño. Claro, claro, y yo creo que esto también tiene una mirada cultural, porque desde chiquitos nos han enseñado a tener más presente aquellas cosas negativas, dolorosas, fuertes, que no a ver explicar o lo que podemos ver en tranquilidad. Por ejemplo, cuando en nuestro día a día consumimos nuestros alimentos y coincidimos con el horario de los noticieros, ¿sí? Desayuno, almuerzo y cena. Y estamos viendo noticias o escuchando noticias. Una consultante me decía, no, yo no veo, pero pues allá se está escuchando en la sala, yo estoy en el comedor, por supuesto estamos en esa ingesta de alimentos con esa carga
que nos transmiten los noticieros de todo aquello que pasa a nivel mundial, que en su mayoría no es tan chévere, no es tan positivo. Claro, no, lo mejor es tener un espacio agradable de alimentación, porque cuando uno está escuchando están emociones, y cuando estamos oyendo noticias generalmente sentimos miedo, porque desafortunadamente no publican las noticias positivas. Normalmente los noticieros les gusta es todo lo malo, que en México, que no sé qué, que pusieron, que bombas, que cosas, que no sé dónde, que en Paraguay. Entonces, claro, uno está lleno de miedos innecesariamente. Entonces, por ejemplo, nosotros ya hace días no escuchamos noticieros para no alterarse uno tanto de esta vida tan complicada. Así es. Y el otro aspecto que culturalmente también hemos tenido, pues es la televisión, ¿no? Las novelas mexicanas, colombianas y demás, en donde están todos los dramas. Entonces, así nos acostumbramos a contar la historia de manera dramática y novelesca. Más bien contemos nuestra historia, que no es tan dramática. Claro, porque todos tenemos una historia de novela, pero verlo uno reflejado en otras cosas, pero hay muchas cosas que uno puede hacer. Puede escuchar una música suave, despacio, no sé qué. Hay películas hermosas realmente. Hay que buscarlas, pero ahí que encontramos películas bien bonitas, históricas. Hace poco estuvimos viendo una película que me encantó. Se llama Los talentos ocultos. Es la historia de 3 mujeres negras en Estados Unidos, muy inteligentes. ¿Cómo se llaman? Figuras ocultas. Se las recomiendo, Figuras ocultas. Hidden Figures. Mujeres de un talento sobrenatural, tal cual. En el momento en que ustedes se imaginan, estaba la esclavitud, saliendo de la esclavitud en los Estados Unidos, y fueron contratadas por la NASA para llevar el primer hombre al espacio, que era Glenn. Es una película de esas que lo dejan a uno, ¡wow! Entonces, claro, esas son las cosas que podemos ver que nos enseñan parte de la historia y que no lo sacan a uno de una realidad y no son traumáticas. Porque si no, por la noche está uno pesadillas, insomnio, miedos de estar viendo tanta violencia en la televisión. Y después se pregunta uno por qué los niños son violentos, porque si ven todo el tiempo películas o programas o juegos violentos, pues van a terminar con violencia. También tenemos que desestimular a los niños a estar tanto tiempo metidos que ahora se la pasan metidos en el celular viendo una cantidad de cosas. Si antes era difícil controlarlos con la televisión, ahora mucho menos con el celular. Claro. Entonces están creciendo dentro de un medio de agresión que a la larga tampoco es su historia de vida. Entonces también tenemos que, como papás, volver a ser un poquito objetivos y educar dentro de cierta manera, porque es que también los papás se han vuelto blandengues. Es que no lo puedo castigar porque que me va a demandar, me va a hacer, no. Entonces hay que disciplinar con amor. Corregir con amor, claro. Corregir con amor, pero corregir. Corregir. Así es. Doc, por acá tenemos unos saluditos. Cuéntame. Por acá nos dice Francia Elena Ortiz, doctor Juan Carlos, qué información tan valiosa que nos regalan en el día de hoy. Ay, qué linda. Así es, así es. Nos dice Cristian Vázquez Ortiz. Hola, doctora Mireya y doctor Juan Carlos, muchas gracias por traer estos temas tan importantes. Son excelentes profesionales. Tengo una pregunta para resumir a raíz de algunos problemas de salud. Tuve problemas de ansiedad y esto me produjo una taquicardia. El médico dice que es mental, pues no tengo problemas de corazón. No deseo estar medicado. ¿Qué me recomienda trabajar para resolver este problema? Bien, ya tú lo has dicho, tengo problemas de ansiedad. ¿Dónde nació la ansiedad? Esa es la pregunta. ¿Dónde? ¿Por qué estoy ansioso? ¿Problemas laborales, problemas de trabajo, problemas familiares, problemas en mi casa? ¿Qué tipo de problema tengo?
Lo segundo, ya te enseñé, tengo el problema, tengo un pensamiento, tengo una emoción, miedo, tristeza, que se manifiesta ¿dónde? En mi cuerpo. ¿Cómo se manifiesta? Ejemplo, problemas con el trabajo. Tengo un jefe acosador, por ejemplo. Todos los días, que no sé qué, que usted no alcanza, que no sé qué, que mire, que no sé qué, que... Entonces uno vive en una emoción, miedo, con otro pensamiento, uy, me van a echar. Entonces estoy con miedo. El miedo activa mi sistema nervioso simpático, entonces quedo en modo peligro y todo el tiempo. Entonces, en modo peligro, imagínese que está uno en un incendio, entonces mi cuerpo se prepara para huir del problema o para atacar o defenderme, o sea, buscar una manguera y apagar el fuego, o en el peor de los casos, Mirellita, uno se paraliza del miedo. Correcto. En este caso no es parálisis, porque tiene taquicardia, entonces el sistema simpático, la circulación se va para mis piernas para poder correr más. Me da taquicardia, o sea, se me aumenta la frecuencia cardíaca, se me sube la tensión, me da palidez en la cara, en las manos, porque se redistribuye la sangre y entonces estoy así. ¿Qué le recomendamos? Relajación. Cerrar los ojos, poner música tranquila, imaginarse en un lugar donde esté muy tranquilo, y preguntarse, ¿esto que estoy viviendo es tan grave que me valga la pena enfermar? ¿Por qué? Porque es más fácil relajarse, porque inmediatamente pasas del simpático al parasimpático y baja la frecuencia cardíaca, se redistribuye el flujo sanguíneo y se tranquiliza y se sana sin ningún medicamento. Claro. Y aquí importantísimo, Doc, es contarle a Cristian y a las personas que nos acompañan que la ansiedad y la depresión pues han sido dos diagnósticos que se han presentado en estos últimos tiempos con mayor frecuencia. Y cuando hablamos de ansiedad, estamos con una mirada al futuro. Puede ser al futuro cercano, mañana, pasado, la otra semana, en un mes. Es decir, que hay un componente mental de algo que todavía no está ocurriendo. Entonces, la invitación es que te hagas presente, ¿sí?, en ti, en tu cuerpo, que conectes con tu respiración y que bajes ese nivel de estrés que te está provocando pensar en qué va a pasar en el futuro, en ese futuro que en tu mente está, ¿sí? Que voy a conseguir un nuevo empleo y qué tal si no me va bien en la entrevista y qué tal si y qué tal si te lleva a pensar y a crear historias en tu mente que no están ocurriendo, todavía no están pasando. Por eso yo digo esta frase y la invitación es a que la pongamos en práctica y es cuando ocurra, lo atiendo. Cuando ocurra, lo atiendo. En este momento no está ocurriendo. Ok, cuando ocurra, me hago cargo. Cuando ocurra, lo atiendo. ¿Sí? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y todo pasa. Porque generalmente o nos basamos en el pasado o nos basamos en el futuro, pero no en el presente. El único presente es este instante, el que estoy viviendo en este momento. Entonces, algo del pasado, ay, pero no sé qué, y se quedan pegados en el pasado, y si yo hubiera hecho esto en vez de esto, y si le hubiera dicho qué, y si hubiera actuado diferente, pero ya no puedo modificar mi pasado, no piensen más en eso. Del futuro, lo que tú dices, y si la entrevista, y si me echan, y si no me echan, y si sigo acá, y si no sigo, yo le digo a mis pacientes, haz que las cosas sucedan. Estamos en el presente, ¿tienes trabajo hoy? Quédate ahí tranquilo, ¿quién lo va a echar? Nadie lo va a echar. Es que ¿qué van a pensar de mí? Pues que piensen lo que quieran. Pero si no te han dicho nada es porque la gente no sabe nada, no está pensando en nada. Porque a veces nos da por pensar en qué pensaría si. No va a pensar nada, uno no está pensando en todos los que están al lado de uno. Entonces, centrémonos en algo que es bien bonito, moraleja de este día. Los invito a ser felices, felices. Este momento estoy feliz, punto. Así es, así es. En mi vida cambia, qué lindo. Mi sistema se relaja. Sí, a mí me encanta, pero estamos a punto de finalizar, tenemos muy poco tiempo. Y antes de que cerremos este espacio, Doc, yo quiero que
invites a las personas a que te sigan, a que te consulten y pues un mensaje final para cerrar de este tema tan maravilloso como es esa conexión mente-cuerpo. Bueno, los que estén en Colombia nos pueden escribir al WhatsApp 319-441-8454. Repito, 319-441-8454. ¿Me regalas el teléfono de acá? En los Estados Unidos nos pueden escribir o nos pueden llamar al siguiente teléfono. +1 305-786-2693. Y síganme por las redes sociales, por favor, en YouTube, en Instagram, y ahí van a encontrar bastantes videos informativos. Si quieren aprender de otros temas, escríbanos, que con Mirellita estamos dispuestos a hablar de cualquier tema que nos pongan, porque nos encanta enseñar. Entonces, con muchísimo gusto, estamos para servirles a todos, con mucho amor, con mucho cariño. Cuando sientan la necesidad, no tengan miedo de consultar, porque había otro mito. ¿Qué van a pensar de mí si digo que voy al psicólogo? No, pues maravilloso, maravilloso. Estoy buscando ayuda para algo que yo quiero superar. Es lo mismo que si me duele una mela, pues tengo que ir a donde el odontólogo. No hay nada que hacer. Entonces, cuando yo necesite ayuda, acudo. Claro. Para eso estamos. Entonces, no tengan miedo de consultar, no tengan miedo de preguntar, no tengan miedo. Sean felices. Y tenemos aquí excelentes profesionales que les pueden dar la mano. Entonces, por favor. Qué lindo, Doc. Bueno, muchas gracias. Yo también quiero dejarles un mensaje de cierre y es, en este espacio nos regalamos una pausa para sentir, una pausa para ver adentro lo que nos pasa, para mirarnos con amor, con humildad, con compasión y saber que podemos hacernos cargo y que podemos crecer afrontando lo que nos está pasando. Y la invitación que nos hace el Doc Juan Carlos, levantar la mano está bien, decir me está pasando esto está bien. Así que recuerda que pensar en ti no es aislarte del mundo, tampoco es aislarte de ti. Es poder conectar contigo y vivir el presente. Así que muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en vivo y que nos verán en diferido. Por aquí tenemos un mensajito de cierre, a ver si lo alcanzamos a pasar, que Cristian nos da las gracias por las recomendaciones. Las tomaré en cuenta todo. 1000 bendiciones. Bueno, Cristian, esperamos a ti y a muchas personas poderles aportar este granito de arena para estar mejor, para ser felices. Un abrazo bien grande para todos. Igualmente, Doc. Un abrazo también y fue un gusto tenerlos en este espacio. Bendiciones. Nos vemos. 1000 gracias. Te esperamos en nuestro próximo programa a través de Power Minds. El ritmo de la vida y la rutina diaria nos absorben, pero dentro de cada persona existe el deseo de hacer un alto, un stop para reencontrarse, aprender y crecer. Tú, que tienes un mensaje, una temática poderosa en el área del desarrollo personal, sabes que tu conocimiento puede ser ese respiro que otros buscan. En Power Minds abrimos el espacio donde tu voz se convierte en impacto. Somos el canal digital que conecta tu mensaje con personas que desean detenerse para aprender, reflexionar y transformar su vida. Aquí tu experiencia se convierte en transmisión, tu mensaje en inspiración, tu conocimiento en poder compartido. Power Minds. Juntos somos más y también hacemos más. Te esperamos en Belleza 360, con Shari Díaz, desde Puerto Rico, a través de Power Minds.